¿Cómo están, chiquillos? Muy buenas tardes, días, el horario en el cual me estén viendo. Es un gusto para mí estar nuevamente frente a ustedes en esta mini clase donde vamos a revisar para primero medio esta ruta de aprendizaje que llevamos trabajando desde la semana anterior. Si es primera vez que ves uno de estos videos, lo que hacemos es darle una miradita general a modo de revisión o de retroalimentación de esta guía, de este material que hemos estado trabajando en estas rutas del conocimiento o del aprendizaje o guía o material o como tú le quieras llamar, y profundizamos en algunas cositas esenciales de la asignatura de lengua y literatura. Así que quédate porque te va a servir para que veas tus progresos y al mismo tiempo puedas ir recordando, aprendiendo y viendo algunas cositas que siento yo que son sumamente interesantes de trabajar. Enviar también un caluroso saludo para cada uno de ustedes, especialmente a nuestros estudiantes de primero medio, que para ellos está enfocada esta actividad, con un cordial saludo del equipo que forma parte de esta ruta, donde está la profe Stephanie, la profe Jime, la profe Patti, la profe Yaque y su humilde servidor que les habla, su querido profe Renato. En esta ruta del conocimiento de lengua y literatura para primero medio, de hace algunas semanitas atrás, estuvimos trabajando este concepto del lenguaje figurado, ¿ya? Ahora, el objetivo en general tiene que ver con darle un especial valor o especial importancia, como dice ahí, al lenguaje figurado como un medio de expresión súper cotidiana. Y como yo comento siempre, que no necesariamente nos vamos a encontrar de forma exclusiva en la literatura. Tenemos la tendencia a pensar de que el uso de este lenguaje figurado, más poético, o las mismas figuras literarias que en estricto rigor son lenguaje figurado, aparecen solamente como en los libros, ¿cierto? En general, yo tengo la tendencia a pensar de que este es un recurso mucho más cercano, mucho más cotidiano y más íntimo de lo que nosotros creemos. Lo interesante de esto es que podamos darle una mirada y entender cómo funciona o de qué manera nosotros le damos uso, ¿ya? Ahora, tú ya tienes súper claro que cuando hablamos de un lenguaje figurado, estamos en presencia de un uso no convencional del lenguaje. Porque las palabras que pueden aparecer en el diccionario, que pueden aparecer en los libros, en realidad las palabras a las cuales les damos uso, tienen un significado literal y objetivo, que es el que se vincula íntimamente con el que aparece en el diccionario. Si tú buscas una palabra en el diccionario, te aparece un significado. Bueno, el lenguaje figurado se desmarca un poquito, se desapega, como dice ahí, se arranca, como digo yo, de ese uso más convencional que tiene nuestro vocabulario o nuestra lengua, nuestro idioma, ¿ya? ¿Dónde está lo complejo de esto? Es que para poder entender el lenguaje figurado se necesitan dos cosas: contexto e interpretación. ¿Y por qué es interesante o por qué tiene un valor tan importante para nosotros los profes? Porque esa capacidad interpretativa que tú le vas a dar te permite acceder al mensaje original. En otras palabras, ¿qué es lo que el emisor realmente quiso decir con un uso consciente de este lenguaje figurado? Y como les decía hace un ratito, lo vamos a encontrar en muchas partes, no solo en la literatura. Vamos a encontrar lenguaje figurado en canciones, en los dichos populares, en la publicidad, en los refranes, por ejemplo, que es un aspecto cultural súper propio de nosotros. Y están en todas partes. Ahora, ¿para qué sirve o cuál es el valor que nosotros le damos? Mira, está aquí en esta pestañita que estamos revisando aquí en el material, donde aparece una especie de definición, ¿cierto? Como yo te estoy conversando, de qué es lo que entendemos por lenguaje figurado. Y lo más valioso es saber para qué nos sirve o por qué los seres humanos hacemos uso de este lenguaje figurado. Yo lo he comentado también en otros videos y que responde netamente a la necesidad de hacer un llamado de atención o hacer que tu mensaje sea mucho más llamativo. A eso se refiere. Dice, por ejemplo, aquí, llamar la atención, despertar los sentidos o crear imágenes que movilicen emociones y pensamientos. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna forma el receptor, quien está interpretando este lenguaje figurado de quien lo emite o con quien interactúa, va a tener que escarbar en lo más profundo de su consciente, de su subconsciente y de su corazón, porque a partir de las experiencias, el contexto en el que están interactuando esos individuos y su conocimiento sobre el lenguaje en un contexto particular, en este caso el español que utilizamos en Chile,
lo convierte en un medio de comunicación único. Y esto es súper interesante, chiquillos, porque desde ese punto de vista el lenguaje figurado se convierte en un medio de comunicación situado. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchos de los refranes, modismos o lenguaje figurado que usamos nosotros, en otros países no se pueden entender porque el contexto cultural, el contexto social o las características que tiene el grupo humano que lo usa, les permite hacer asociaciones que son distintivas, es decir, que son reconocibles por los participantes o interlocutores. Ahora, crear imágenes tiene que ver con hacer ese mensaje mucho más llamativo, interesante, vivaz, entretenido, que capte mucho más la atención de quien está recibiendo ese mensaje. Ese es el propósito mayor. Piensen ustedes que en el caso de la poesía, por ejemplo, o de los textos poéticos en general, el uso del lenguaje figurado responde a que ese mensaje se desmarque de lo literal y sea susceptible a ser interpretado, además utilizando alteraciones en el orden gramatical, en el uso de los sonidos o en el contenido de los mensajes. Te tengo un videito por ahí en un rincón para que le des una mirada y te quede esto mucho más claro. Es una capsulita donde hablamos un poquito de las figuras literarias, que es una manifestación concreta del lenguaje figurado. Fíjate que aquí hay una pequeña pestañita para quienes estaban en primero, puedan ir a darle una mirada al libro, donde ahí aparece un poquito más de detalles, como el complemento del video que yo te dejo, ¿ya? Y fíjense en el ejemplo de esta especie de viñeta bien divertida donde dice vine a dar la cara. Y el personaje literalmente se arranca el rostro y lo entrega. Bueno, cuando nosotros decimos dar cara o poner la cara, literalmente no es sacártela, ¿cierto? Dar la cara en un lenguaje literal sería como nos manifiesta aquí este personaje de pelo rubio, de pelo amarillo, ¿cierto? Literalmente dar algo, entregarlo. Pero en realidad, desde el punto de vista figurado, dar la cara es cuando nosotros nos hacemos presentes, nos hacemos responsables. Como dice aquí, hacerse cargo de algo, ¿ya? Si yo me tomara esto literalmente y no soy capaz de interpretarlo, me voy a quedar en una dimensión literal. El lenguaje figurado busca que vayamos un poquito más allá, que profundicemos en esos mensajes. ¿Dónde está la magia de esto? Es que lo hacemos de manera muy intuitiva. Los hablantes del español de Chile tenemos ciertos esquemas respecto a algunas frases de lenguaje figurado que podemos interpretar de manera súper sencilla, como por ejemplo el dar cara o el dar la cara. Es presentarse, hacerse responsable, hacerse cargo de algún asunto, ¿ya? Eso es. Y fíjense que de alguna manera lo ilustra bastante bien esta figurita, porque tenemos que ser capaces de hacer esta doble interpretación. Pasamos de lo literal a una dimensión figurada, ¿ya? Que es sumamente interesante y es lo que nos sirve para poder analizar este tipo de lenguaje que utilizamos de manera tan intuitiva en muchos casos. Fíjate aquí, tenemos algunos ejemplos de la literatura que yo te invito a que revises, pero yo me quiero quedar con estos que son mucho más llamativos a mi juicio, que son los dichos populares o las frases. Como dice ahí, son creadas o construidas con mucha gracia, con mucho ingenio, de una manera muy interesante y divertida, y que gran parte, yo diría, si es que no una gran parte de nuestra población, puede interpretarlas porque las conoce. Mira, aquí están en amarillo destacadas dos. Una, que es un dicho popular, contigo, pan y cebolla. Y literalmente significa que habla de un amor que va más allá de lo material. O sea, yo estoy con otra persona, mi pareja, mi polola, mi pololo, mi marido, mi esposa, qué sé yo, la persona con la que yo comparta un tipo de vínculo emocional y afectivo, desde el punto de vista de ese amor de pareja, donde lo material pasa a un segundo plano. Lo más importante es la relación en sí, el amor. ¿Y por qué es interesante? Mira, contigo, o sea, con la persona con la que yo estoy, pan y cebolla. Eso habla de que esa relación de pareja puede sobreponerse a lo material, porque el pan y la cebolla son dos productos alimenticios económicos, podríamos decir, o que se vinculan con
espacios de necesidad económica. O sea, si yo siempre en la casa hay pancito, a pesar de que las cosas estén difíciles, a veces no, pero bueno. Y la cebolla siempre está también porque es un alimento, una verdura que ocupamos en muchas preparaciones. Dice ahí, ¿qué significa? Que en el amor lo material no tiene importancia, le damos más valor. Yo contigo podría comer pan y cebolla todos los días y no me importaría porque lo que yo siento por ti es más importante. ¿Se dan cuenta? Ya, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Una interpretación bien profunda respecto a lo que quiere decir realmente este mensaje. ¿Se dan cuenta? Tal vez si yo le digo a un argentino, a un ecuatoriano o a un venezolano, contigo pan y cebolla, es probable que lleguen a interpretarlo debido a que estos dos alimentos son bastante universales, ¿se dan cuenta? O son elementos bien digo, que expresan algo que es universalmente conocido. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con este otro caso. Dice, por la boca muere el pez. Y en realidad, si lo pensamos bien, cuando se capturan peces, ellos se enganchan a través de un anzuelo y literalmente mueren por su boca, porque por ahí se atrapan. Pero en una dimensión más figurada, acá habla de que hay espacios donde es mejor no hablar, o no es necesario hablar, o no debiera yo hablar de más. O sea, es una advertencia, es un llamado a recordarnos que es inconveniente, como dice aquí, hablar más allá de lo necesario. O sea, es un llamado de atención. Recuerden que por la boca muere el pez. O sea, que no seas esclavo o que tus palabras, lo que tú dices, no te vaya a ser motivo de tropiezo para quedar mal, para quedar como un niño menso o para decir algo fuera de lugar o inapropiado. Te das cuenta que de alguna forma estos dos casos que están aquí en amarillo reflejan claramente la intención más allá que ese mensaje tiene. Y nosotros como receptores somos capaces, incluso están muy internalizados en nuestra cultura. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la poesía, en el caso de las figuras literarias, que tienen una clasificación? Por ejemplo, en este, que está aquí a modo de graffiti, si se quiere, ¿cierto? Que fue escrito como en una pared, en una pandereta. Es un verso de Pablo Neruda que dice, quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. Y acá hay una metáfora, que es un tipo de lenguaje figurado, es una figura literaria que responde a una necesidad literaria en específico. Fíjense que la primavera, como dice aquí en la explicación que puse al costado, la primavera es la etapa del año que podríamos considerar más bonita debido a que los árboles y las flores dan flor y fruto, o comienza el proceso, digamos. La primavera podría ser este nuevo renacer que tienen las plantas en general, los árboles, las flores. Entonces, la primavera, dice ahí, también habla de la calidez. Y el cerezo, en primavera, florece. Entonces, cuando el hablante lírico dice que quiere hacer con él lo que la primavera hace con los cerezos, es una metáfora que nos habla de que hay un deseo de que las cosas renazcan, resurjan, rebroten, se reestructuran, se ordenan, nuevamente comienzan otra etapa. Entonces, incluso puede ser considerado esto como un reinicio de una relación o de un decreto donde yo menciono que quiero establecerme contigo o quiero formar parte de tu vida de alguna forma, ¿se dan cuenta? Ahora, lo bonito de esto es que vamos a encontrarnos el lenguaje figurado en muchos aspectos de nuestra vida. Y acá ponemos a modo de ejemplo la metáfora como una de las tantas figuras literarias que nos permiten aproximarnos a esta dimensión más figurada. Y aquí viene una etapa donde de alguna manera nosotros vamos a poner en evidencia lo que hemos estado aprendiendo, lo que hemos estado recordando, a través de interpretar el lenguaje figurado y llevarlo a su sentido más literal. Fíjense que aquí aparecen varios ejemplos que son súper usuales. Por ejemplo, los profes siempre les pedimos a nuestros estudiantes que se pongan las pilas. Ponte las pilas. Bueno, literalmente, ¿qué quiere decir aquello? Nosotros sabemos que muchos objetos tecnológicos funcionan a base de una energía que los impulsa, ya sea en formato de pilas o en formato de batería, por ejemplo, como un celular, como un juguete, como un control remoto, un aparato tecnológico en general. ¿Qué pasa cuando ese aparato tecnológico no tiene la energía para funcionar? No nos sirve, no opera. ¿Qué pasa cuando una persona no tiene la energía para ejecutar una labor? Bueno, la invitación aquí, ponerse las pilas, es
esforzarse, poner un esfuerzo adicional en hacer una actividad o llevar a cabo una labor. Y fíjense que lo que a mí me parece entretenido de esto es que hemos internalizado tanto algunas figuras, algunos elementos del lenguaje figurado, que como que no nos reparamos a interpretarlo, lo asumimos. Sabemos que ponernos las pilas es hacer un esfuerzo diligente por alcanzar una meta, hacer una tarea, hacer una actividad o llevar a cabo alguna labor que se nos haya encomendado, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Fíjense este otro ejemplo, echar un vistazo. Echar un vistazo, ¿qué es? Mira, voy a echar un vistazo a mis redes sociales y me acuesto. 10, 11, 12, 1, 2, 3, cuando ustedes amanecen mirando ahí, ¿cierto? Echar un vistazo literalmente es dar una revisión, dar una ojeada. Ahora, la idea del vistazo puede ser vista de una manera bien superficial, es como que miro algo, lo reviso, listo, le di un vistazo, ¿ya? Pero en otra dimensión podría ser una revisión. Echar un vistazo a algo es revisarlo, leerlo, analizarlo, ¿se dan cuenta? O por ejemplo, que en lo personal yo utilizo hasta el día de hoy cuando dice afuera están cayendo los patos asados. Y observen la figura, aparece un individuo aquí que está sentado sobre lo que parece ser un hielo, porque hay un calor insoportable. Y ahí es donde la temperatura de nuestro entorno es tan alta que las aves, en este caso los patos, se asan, como cuando uno cocina pollito o pato, si es que alguna vez han comido pato. En general las aves se pueden cocinar al horno, asadas. Y de alguna manera la temperatura aquí literalmente significa que es tan alta, hay tan alta temperatura que no se puede soportar. Fíjense que aquí nos fuimos a un extremo donde la temperatura es tal que puede cocinar las aves en el aire y por eso caen asadas. O esta que se parece mucho a la que veíamos antes, en boca cerrada no entran moscas. Literalmente eso quiere decir que es mejor guardar silencio, no opinar o no hablar, para no meter las patitas como a veces nos ocurre. Ven, ahí estoy también. Meter las patas igual es un ejemplo de lenguaje figurado. Las usamos en todo. Las usamos a cada rato. Por eso el objetivo de esta sesión tiene que ver con apropiarnos de este uso consciente del lenguaje figurado en una dimensión, bien digo, súper cotidiana. Porque lo usamos. Yo siempre digo que muchos de ustedes son pequeños poetas que están ahí usando estos recursos del lenguaje figurado como lo hace un poeta en un texto poético. Este es súper interesante porque de alguna manera busca que interpretemos el lenguaje figurado o llevemos, bien dicho, palabras, frases al lenguaje figurado, pero teniendo en cuenta los rangos etarios, es decir, las distintas edades. ¿Cómo lo dirías tú y cómo lo dice tal vez algún miembro de tu familia? Por ejemplo, estás muy callada hoy. Un uso del lenguaje figurado muy cotidiano es si el gato te comió la lengua. O los ratones te comieron la lengua también se utiliza, porque si me comieran la lengua no podría hablar y eso sería un reflejo del silencio. O uno que se usaba muy antiguamente es no decir ni pío, no dicen ni pío. Porque los pollitos, los pollos, cuando son pequeños, no paran de decir pío, 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 pío. Entonces cuando un pollo no pía, llama la atención estar muy callado. Tomamos muchos elementos de los animales en nuestro vocabulario, por ejemplo. Ahora, ¿cómo dirías tú, por ejemplo, tiene labios rojos y cintura pequeña? ¿Qué? ¿Cómo lo dirías tú, por ejemplo? ¿Cómo dirías labios rojos y cintura pequeña? Por ejemplo, las personas que tienen una cintura angosta, generalmente mujeres, se le dice cinturita de avispa, porque las avispas, desde el abdomen hasta la parte donde tienen el potito, digamos, tienen una unión que es muy delgadita, ¿se dan cuenta? Entonces ahí hacemos, por ejemplo, un uso. ¿Cómo lo dice la familia, por ejemplo? Mi mamá decía labios colorinche, o hocico rojo, tiene el hocico rojo, o se te hinchó el hocico, cuando las mujeres se pintaban con un labial muy colorido. O ser cobarde. El más popular hoy en día es decir andar con la pera. Tener miedo o mostrar evidencias de ser cobarde es andar con la pera, por ejemplo. Esa es una manera en cómo yo lo digo.
O cuando nosotros queremos que alguien se apure. Apúrate, pu. ¿Qué dice uno? Pica la jaiba, chicotea los caracoles. Porque en general son animales que se mueven lento. Entonces ahí tomamos una dimensión de la zoomorfia o de las características de los animales y la llevamos a una dimensión más usual, de lo que hablamos mucho más. A mí esto me provoca mucha risa porque tantos dichos y tantas cosas que nosotros usamos de manera tan inconsciente están tan alojadas en nuestra cultura que es súper interesante darnos cuenta cómo funcionan o cómo opera. O andar de mal humor o tener un mal carácter. ¿Cómo lo dicen ustedes? Pateando la perra, anda atravesado. Esos son lenguajes figurados muy propios de nuestra cultura. O el voy a arreglarme un poco. Mi mamá dice, voy a echarme una manito de gato. ¿Se dan cuenta que muchas de estas aparecen como con cuestiones de animales? O hablar demasiado. Hablar demasiado es ser parlanchín. Uy, cállate un rato, por ejemplo. Haciendo juego con una ironía respecto a la capacidad que tiene esa persona de no dejar de hablar. O un clásico que yo utilizo mucho en clases, tengo hambre. Literalmente tener hambre es una sensación fisiológica, ¿cierto? Cuando nuestro estómago está vacío, cuando nos falta energía. Bueno, yo diría, me comería una vaca. Me comería una vaca, por ejemplo. Que literalmente no se puede. Nos comemos un trozo, si es que usted come proteína animal. Un trocito, un pedazo de esa carne, pero no podríamos, ¿cierto?, hacerlo completo. Lo interesante aquí es que tú de alguna forma encuestes o entrevistes a personas mayores en tu casa, tíos, abuelos, papá, mamá, porque a medida que van pasando las generaciones, las personas van cambiando estas maneras de expresarnos, ¿ya? Y fíjate que acá el desafío era tratar de literalizar, es decir, llevarlo a una dimensión más literal, más objetiva, estos mensajes que están aquí tomados de la literatura o de algunos versos. Por ejemplo, cuando Miguel de Cervantes dice que tus cabellos son de oro, tu frente de campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles. Básicamente está haciendo referencia a características físicas muy destacables. Por ejemplo, cabello de oro, seguramente hace referencia, ya eso es un clásico, a un pelo rubio, ¿cierto? O a una tez clara. Frente de campos elíseos, los campos elíseos como el paraíso en la mitología griega. Ojos soles. El uso del sol es una característica muy recurrente en la literatura, ya que para la humanidad el sol es fundamental. Sin el sol la existencia no tendría sentido o no podríamos vivir porque el sol permite que muchas de las cosas de nuestro entorno natural existan. Por lo tanto, decir sus ojos soles es darle un valor a esa mirada, un valor adicional. O por ejemplo cuando Nicanor Parra aquí en el poema Autorretrato dice y estas mejillas blancas de cadáver. Fíjense que cuando una persona muere, su temperatura corporal naturalmente disminuye y el color rosadito que tenemos los seres humanos en nuestra piel se debe a la circulación sanguínea. Y cuando una persona muere, el corazón deja de latir, por lo tanto, los cuerpos inertes tienen un tono más pálido. O por ejemplo, como en mi caso, en estos escasos pelos que me quedan, arrugas negras infernales. Fíjense que está dando características también físicas del agobio, del cansancio o de la vejez. Mucho de lo que menciona, por ejemplo, este poeta en ese texto poético, por ejemplo. Fíjense que lo que hacemos nosotros cuando tenemos que interpretar el lenguaje figurado es tratar de llevarlo a una dimensión literal, es saber qué es lo que realmente dice el autor cuando dice sus cabellos son de oro, o cuando dice mejillas blancas de cadáver. Esa está un poquito más fácil porque sabemos que lo podemos llevar a una dimensión más literal. Pero fíjense que gran parte de esto que nosotros trabajamos en la asignatura de lengua y literatura tiene que ver con la capacidad de poder convertir ese lenguaje a una dimensión comprensible. Eso es interpretar. Interpretar es decir, con mis propias palabras, este significado o darle un nuevo significado también a aquello que el autor me entrega. Fíjense que aquí literalmente la gente no tiene cabellos de oro. Estoy tomando una propiedad del oro, que es su color dorado o amarillo, llevándolo a una dimensión más literal y que se refiere con el color del cabello de una persona. Que en general las personas rubias tienen un tono más amarillento o más dorado, muy similar al oro, por ejemplo.
¿Se dan cuenta? Y aquí la última etapa tenía que ver con elaborar una ilustración. Esa es labor de cada uno, ¿cierto? A través de un pequeño dibujito o de una viñeta que pudiera explicar de alguna manera el cómo nosotros interpretamos estos mensajes. Un clásico, dime con quién andas y te diré quién eres. Básicamente se refiere a que las personas con las que nos juntamos determinan la manera en cómo la gente nos ve. Si yo, por ejemplo, me junto con una pandilla de puros drogadictos, como son mis amigos, no, mentira. Seguramente la gente va a pensar, oh, mira, Renato se junta con puros drogadictos, seguramente él también se droga, mala persona. O tal vez si yo me junto con personas que van todos a la iglesia los domingos y dice, oh, Renato, mira, se junta con esas personas, seguramente Renato es muy bueno porque va a la iglesia. Pero las personas con las que nos juntamos son tan distintas que no necesariamente podríamos determinar que con quien yo me junto es como soy, pero esa dimensión lo evidencia ese mensaje. Otro, al mal tiempo, buena cara. Literalmente quiere decir que a pesar de las adversidades o lo difícil que esté pasando algo, o por lo difícil que yo esté pasando por una situación, yo debiera tener una actitud positiva, ¿ya? A pesar de que la situación sea adversa, yo voy a tratar de enfrentarla de buena forma. Mal tiempo, buena cara. ¿Se dan cuenta? O esta, a palabras necias, oídos sordos. Voy a ignorar aquellos mensajes que se utilicen para insultar, para denostar o para decir cosas sin sentido, ¿ya? O un clásico de nuestra cultura, más vale pájaro en mano que 100 volando. Es mejor tener poquito a no tener nada que esté disponible por ahí. Y eso nos llama, por ejemplo, al ahorro, o a cuidar lo que tenemos, o a valorar eso poquito que también nosotros podemos tener. ¿Se dan cuenta? Fíjense que en esta ruta del conocimiento le hemos dado una revisión a todos estos aspectos que tienen que ver con interpretar lenguaje figurado, a darle un valor en la conversación o en el uso diario, pero que también nos sirve de punto de partida para poder interpretar un lenguaje mucho más complejo, que es el que nos encontramos en la literatura, por ejemplo, en la publicidad o en otros textos donde los autores hacen un uso consciente de estos elementos. La idea es que tú este material lo vayas complementando con tus actividades y que te sirvan estos comentarios para poder ir perfeccionando esos pequeños detallitos, ¿ya? Me gusta mucho poder compartir estos videos contigo porque de alguna forma me acerca un poquito a lo que yo hago tradicionalmente, que es hacer clase, que en estos tiempos de pandemia hemos tenido que llevar a cabo a la distancia. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte si quieres darle una mirada a todo el contenido que yo tengo en este canal sobre lengua y literatura, donde estamos preparando pruebas de transición, donde estamos haciendo algunas capsulitas de contenido y conocimiento, y también estas mini clases donde vamos revisando estas rutas del conocimiento que yo sé que te van a servir también un montón. Así que te mando un gran saludo, cuídate, cuida a los tuyos y ojalá nos veamos pronto en formato físico, así presencial, o si no, que nos veamos en un próximo video. Cuídense y que estén muy bien. Nos vemos. Chao.